Bien, siguiendo con la secuencia que corresponde a esta, a esta metodología de investigación cuantitativa que vimos en la clase número 1, hoy daremos un siguiente paso, ¿no? Vamos a subir otro escalón, ¿no es cierto?, en esta ruta, ¿no es cierto?, de lo que significa plantear un problema de investigación cuantitativa. El día de ayer dimos un paso importante con el tema de las hipótesis, y hoy día daremos un segundo paso en lo que respecta a el diseño de investigación, ¿ya? Como lo he mencionado en otras partes del curso, eh, una vez que uno tiene el planteamiento del problema y sus elementos, en particular, ¿no es cierto?, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, eh, una vez que eso es ratificado, corroborado o delimitado o corregido por la revisión de la literatura y la elaboración de un marco teórico, la definición del alcance, ¿no es cierto?, consecuente con lo anterior, y viene la formulación de hipótesis. Una vez que uno elabora, confecciona sus hipótesis, ya estamos acercándonos a la forma en la cual deberíamos contrastar esas hipótesis. Entonces ustedes ya irán sospechando que cada vez que avanzan los días nos vamos acercando cada vez más al análisis con los datos. Entonces nos queda la clase de hoy y la clase del próximo martes, en donde cerraremos esta primera gran parte del curso antes de meternos a los análisis. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene directa relación con lo que vimos ayer, que es el diseño de investigación. El diseño de investigación, de alguna manera, es el plan que uno tiene que elaborar, confeccionar, para poder obtener la información que se requiere en una investigación, ¿ya? Cuando hablamos de información, en el fondo estamos hablando de los datos, ¿cierto?, de las bases de datos que son necesarias para poder realizar nuestra investigación. En lo que es la literatura de metodología, se distinguen dos grandes formas o dos grandes diseños de investigación: el diseño experimental y el diseño no experimental. Y como ustedes, yo creo que ya lo sospechan, las ciencias duras, las ciencias naturales o las ciencias empíricas, se les asocia con los diseños experimentales. Mientras que aquellas ciencias, digamos, sociales, humanas, se les asocia con los diseños no experimentales. Si bien hoy en día cada vez es más común generar, ¿no es cierto?, lo que se llaman los experimentos naturales en ciencias sociales. De hecho, hay un campo de la economía, ¿no es cierto?, que se llama la economía experimental, que justamente lo que hace es trabajar en la elaboración de experimentos sociales para analizar fenómenos que tengan que ver con aspectos económicos, institucionales, políticos, sociales, culturales, etc. No hablamos de un experimento, por lo tanto, lo que nosotros con lo que estamos tratando es con la manipulación intencional de una o más variables independientes. Recuerden que las variables independientes, que lo vimos ayer, son aquellas variables que afectan a la variable dependiente. Como está ahí dicho entre paréntesis, son las supuestas causas o antecedentes, ¿vale? Las causas o antecedentes. Y lo que se hace en la manipulación es ver qué consecuencias tiene, ¿no es cierto?, esa manipulación sobre las variables dependientes. Uno o más variables dependientes, esto va a depender del fenómeno que estemos estudiando. Que está ahí en paréntesis, se les llama a los supuestos efectos o consecuencias, efectos consecuentes. Y lo que el investigador genera entonces es una situación de control, una situación de control. ¿Qué es lo que trata de hacer el investigador? Aislar todos aquellos factores que pueden distorsionar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y justamente es eso lo que complejiza la experimentación en ciencias humanas o sociales, ¿no es cierto? Porque obviamente es muy difícil aislar a un individuo, a una empresa, por ejemplo, de su entorno, de los factores ambientales, y por eso mismo, ¿no es cierto?, es difícil llevar un laboratorio, ¿no es cierto?, a una empresa o a un grupo de empresas.
cosa que sí sucede en la ciencia natural, en las ciencias médicas, en las ciencias empíricas en general, ¿no es cierto? Que uno sí puede generar ambientes de control en el cual medir determinados aspectos, ¿no es cierto?, de una relación entre una variable independiente, uno más variables independientes y uno más variables dependientes. No, se habla entonces de experimentación. En el fondo lo que se está tratando de ver es, primero, los grados de presencia-ausencia. O sea, la manipulación de esta relación entre variable independiente y dependiente se puede entender como presencia-ausencia de una determinada variable independiente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hacer una medición con la presencia de la variable independiente y contrastarla con la ausencia de esa variable independiente. Otra forma de hacer una experimentación es a partir de grupos de control, o grupos experimentales y grupos de control. Los grupos experimentales son los que se recibe el tratamiento y el control no recibe el tratamiento. Es lo que hace, por ejemplo, cuando se quiere testear el efecto de una vacuna, de un medicamento, ¿no es cierto? Hay un grupo experimental al cual se le aplica el medicamento y otro grupo de control que se le da un placebo, ¿no? Como si tuviera el medicamento, pero en realidad es solamente para contrastar con el grupo que sí tiene el tratamiento. Entonces serían dos grandes formas de manipular, ¿no es cierto?, esta relación entre las variables independientes y las variables dependientes. Otra forma de verlo es, bueno, más que de presencia-ausencia, grados de presencia. Uno podría, por ejemplo, modificar ciertas dosis de presencia de la variable independiente. Por ejemplo, podríamos también trabajar con distintos grupos, entonces a un grupo se le da una dosis, a otro grupo se le da otra dosis y así. O modalidades en las cuales se presenta la variable independiente. A lo mejor una modalidad puede ser darla de una determinada manera, no sé, imagínense que un medicamento se puede dar de una manera más sólida a través de una píldora, o a través de líquida, o una inyección, etc. También es una forma de manipular esa relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Cuáles son los criterios entonces para manipular variable independiente? Como ustedes ya me imagino que han sospechado, consultar con experimentos anteriores, ir evaluando, ¿no es cierto?, la manipulación que uno va haciendo, si efectivamente va teniendo éxito en el grado de control que se requiere, y obviamente también incluir verificaciones, o sea, de qué manera, ¿no es cierto?, estamos haciendo como una suerte de acierto y de error. Lo importante cuando uno se enfrenta a un experimento es ser capaz de mirar solo el efecto de la variable independiente y solo la variable dependiente. Ese es el desafío del investigador cuando se enfrenta a experimentos. Obviamente en experimentación social esto es muy importante y es la gran limitante para generar investigaciones experimentales masivas en temas tan complejos como son la innovación o el emprendimiento tecnológico, ¿cierto? Que son fenómenos más bien vinculados al comportamiento humano, ¿no es cierto?, al comportamiento organizacional, más que a las ciencias duras, ¿no?, a las ciencias ingenieriles o físicas. Cuando uno genera un diseño experimental, entonces hay un gran tema que es la validez. ¿Cómo ganar validez? Y la validez se puede entender de distintas maneras, ¿ya? Está la validez interna. La validez interna que se requiere para un diseño experimental determinado, como está dicho ahí en la slide, es el grado de confianza que se tiene con los resultados del experimento, y estos sean interpretados adecuadamente y además sean válidos, ¿ya? Válidos en el sentido de que son comparables a resultados previos, son comparables con los marcos teóricos que uno más o menos ha elaborado, ¿no es cierto?, o ha estudiado. En definitiva, la validez interna, ¿cierto?, de qué medida mis resultados son válidos, se logra cuando efectivamente logro control. Control en el sentido de aislar relación de la variable independiente y dependiente de otros factores. Por lo mismo, la validez interna en una investigación, en un diseño de investigación experimental, se relaciona con la calidad finalmente del experimento. Si, por ejemplo, los grupos que se están comparando difieren solamente en la exposición a esa variable independiente, ya sea ausencia de presencia o grado de presencia, cuando las mediciones que se tienen de la variable dependiente, es decir, de los efectos, son confiables y son válidas, y cuando el análisis estadístico asociado es el adecuado para el tipo de datos que se están manejando. ¿Cómo se va logrando esto? Hay distintos mecanismos. La literatura plantea, por ejemplo, hacer los experimentos con distintos grupos para poder hacer las comparaciones.
y que sean equivalentes en todo, salvo en la manipulación. Lo que se llama la equivalencia inicial. Son equivalentes en todo, salvo en el grado de manipulación que se tiene sobre la variable independiente. Si logramos controlar eso, si logramos tener eso, podríamos, por ejemplo, obtener validez interna. Por otro lado, también es un objetivo cuando uno genera un diseño de investigación experimental, es lograr validez externa. O sea, no solamente que los datos sean válidos desde el punto de vista de los marcos teóricos, desde el punto de vista de la lógica asociada al experimento, sino que también que los resultados que se obtengan puedan generalizarse. Puedan generalizarse a situaciones no experimentales. Es decir, lo que yo controlé, lo que yo observé en un laboratorio, en un experimento social, si fuera el caso, poder generalizarlo, ¿no es cierto?, a distintas personas, a poblaciones, a un contexto más amplio, que pueda ser una suerte de extrapolación de mis resultados a una población. Por lo cual, eso ya son palabras mayores. Estamos dando ya la validez externa, de alguna manera, me va a llevar a responder esa pregunta que está planteada ahí. Lo que yo encontré en ese experimento que hice, a qué tipo de personas, organizaciones, grupos, contextos, situaciones se aplica. Claro, que va a depender, digamos, sobre todo en ciencias sociales, el contexto es muy importante. Y aquí aparecen fuentes de invalidez externa. ¿Cuándo podría suceder de que mis resultados no sean generalizables? Cuando, por ejemplo, yo voy observando efectos reactivos. Es decir, yo esperaba una cosa y de repente, al momento o al rato, se generó lo contrario. Se generó lo contrario. No se me ocurre un ejemplo en economía, así como concreto, así como, pero por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo un estudio de cómo una política, imagínense que un experimento que se han hecho, con pequeñas comunidades controladas, digamos, donde se puede hacer este tipo de experimentos sociales. ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, una renta básica universal sobre la propensión o el incentivo a buscar empleo, o el incentivo a ahorrar? De repente puede ser que el experimento, y lo que le dice la teoría es que la renta básica podría tener un efecto, no sé, a lo mejor no hay efecto, o sea, no impacta. Y de repente los resultados se condicen con esa primera postulado, pero de repente, pasado un tiempo o un umbral, cambia, se tiene una reacción, es decir, sí hay impacto. Ese tipo de cosas, entonces, claro, hace que el experimento pierda validez, y yo no podía generalizarlo. En qué momento hubo un cambio, una reacción en el impacto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Otra fuente de invalidez externa es que hubieron errores de selección. Seleccioné mal los grupos, seleccioné mal incluso hasta las variables. Hay algo ahí que no logré seleccionar de manera adecuada. Y eso hace que el resultado esté sesgado de alguna u otra manera. Eso también pasa. Otra fuente de invalidez externa es que yo haya generado unas condiciones artificiales extremas, digamos. O sea, que es tan difícil de replicar, digamos, de que, porque no lo generé en un contexto más normal, que es imposible generalizar. Lo otro es que de repente estaba, por ejemplo, tratando temas de renta básica, y de repente empiezan a aparecer experimentos relacionados a salario mínimo, o por ejemplo a sistemas de seguridad social, no sé, empiezan a haber una suerte de, como de interferencia entre distintos tratamientos a los mismos grupos. Eso también puede afectar la gente, y es difícil ahí discernir, ¿no es cierto?, cuáles son los verdaderos impactos o resultados. Eso también puede ser una fuente de invalidez interna. La imposibilidad de réplica, imagínense, esto sobre todo pasa mucho en las ciencias naturales, que de repente uno quiere, por ejemplo, medir poblaciones de plancton en determinados mares, digamos, ¿no es cierto? Y claro, eso va a depender un poco de la temporada. Entonces, y va a depender de la temporada, y va a depender del oleaje, y va a depender de los vientos, y justo esas condiciones solo se dan
no sé, una vez cada 5 años. O sea, tendría que repetir el experimento cada 5 años. Entonces, claro, difícil de generalizar. Otra fuente de invalidez externa, que cuando uno genera un diseño y lleva adelante el experimento, uno tiene que, obviamente, hacer la descripción de lo que estuvo realizando. Cuánto de esto otro, y que de repente, por problemas de índole más bien de transcripción, esas descripciones son insuficientes, ¿no es cierto? No son las que puedan replicarse por otro investigador. O sea, uno tiene que ser capaz de entregarse con una suerte de recetario para que otro investigador replique en otro contexto, otra situación, el experimento y resulte. Si las descripciones no son las adecuadas, entonces no se puede replicar. Lo otro es el efecto de novedad. A veces, porque uno hace un experimento usando una metodología demasiado vanguardista, eh, muy poco conocida, a lo mejor no tan socializada, puede también que sea difícil replicarlo y por tanto generalizarlo. El sesgo del experimentador, esto es muy importante en las ciencias humanas y sociales. A veces los investigadores tienen sesgos, tenemos sesgos, a lo mejor tenemos preferencias de distinta índole, y eso hace que se traslade al diseño y obviamente que los resultados no sean generalizables. Los contextos particulares, ¿no? También eso es muy relevante. Imagínense que uno está haciendo un estudio social donde queremos analizar la motivación laboral. Vamos a hacer la motivación laboral y elegimos, no sé, una empresa X, vamos a la empresa para hacer una encuesta donde podemos medir la motivación laboral. Imagínense que justo cuando uno va hay una huelga. Entonces, claro, la motivación laboral está súper afectada, entonces es difícil, ¿no? O al revés, justo fue el día del pago y hubo un bono, entonces, claro, sesga los resultados. Y finalmente, la última fuente de invalidez externa es que muchas veces las mediciones de la variable independiente no coinciden o pueden incluso estar erróneas, estar erradas. Entonces, ahí también es una fuente de invalidez externa. Y ahí no se pueden generalizar los resultados si es que hay problemas de medición. Lo importante entonces es que hay que tener ojo con estas distintas fuentes, porque lo que buscamos es lograr generalizarlo, si no, no hay un aporte sustancial al conocimiento. Eso es lo que respecta a los experimentos. ¿Se pueden hacer experimentos en el MAGIA tesis? Sí, es posible. No conozco casos tan claros de tesis que hayan hecho diseños de investigación experimentales, pero eventualmente uno podría jugársela por un diseño de esas características. Lo que sí es más común, y después veremos por qué, es que en las ciencias sociales, ciencias, digamos, del management, vinculadas, ¿no es cierto?, lo que son los fenómenos de gestión, ¿no es cierto?, ya sea de la innovación o del emprendimiento, se utilicen investigaciones no experimentales. Mario. Sí, es que estaba anotando para que no se me olvide. He escuchado tres conceptos, entonces quiero ver si cómo se relacionan, porque empezamos con la hipótesis, pero luego nombraste solo teoría y ahora experimento, lo que has comentado. ¿Cómo se relacionan esas tres cosas? ¿Teoría e hipótesis es lo mismo? ¿El experimento, cómo validar la hipótesis y la teoría? Para no confundirme. Vale, buena pregunta. La teoría, recuerda que son aquellas respuestas que son válidas independientemente del contexto, ¿no? Y la teoría se va desarrollando con la acumulación de conocimiento y de validez de ciertas hipótesis, ¿no es cierto?, que se van generando con las investigaciones. Es el corpus teórico que se va generando a partir o en un determinado campo de investigación o de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en economía tenemos la teoría monetaria, que explica todos los impactos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la oferta monetaria. Tenemos la teoría del crecimiento económico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la explicación que se ha dado en la disciplina respecto a por qué los países crecen, por qué unos crecen más, otros crecen menos, y así. Las hipótesis son, como lo vimos ayer, proposiciones que los investigadores realizan, ¿no es cierto?, a partir, obviamente, de teorías, para poder contrastar relaciones entre variables que explican algún fenómeno que queremos investigar, ¿vale? Y el experimento, o los diseños experimentales o no experimentales, son la forma en la cual
yo voy a recopilar información, datos, que me permitirán contrastar esas hipótesis. Ese es como el ordenamiento conceptual entre lo que es una teoría, una hipótesis y un diseño de investigación. ¿Te quedó claro, Ya, Mario? lo cambié como 3 veces, pero, pero sí, porque queda así, pues, teoría, hipótesis y experimento, que es finalmente la forma de validar lo de arriba, lo que está antes. Claro, en realidad, más que experimento, habla de diseño, porque puede ser, como vamos a ver ahora, puede ser no experimental también, y es totalmente válido. Y el Diseño, ya. diseño lo que hace es, como lo vimos al principio, es la forma en cómo tú vas a recopilar la información. La estrategia que tú vas a utilizar para lograr obtener esa información que te permita hacer los análisis para testear, contrastar las hipótesis. Y las Ya. hipótesis provienen, ¿no es cierto?, de variables, de relaciones de variables que están, de alguna manera, eh, que provienen de una teoría. Bien, entonces, lo que estaba diciendo de que en los fenómenos relacionados a la innovación, relacionados al emprendimiento, la tecnología, la gestión tecnológica, a la gestión de la innovación, son campos ligados a las ciencias sociales, ciencias humanas, a las ciencias organizacionales del management, ¿no es cierto?, la economía, la política, la sociología. Eh, y ahí es difícil la manipulación de variables independientes. Es muy difícil, no existe, digamos, o sea, existe, ¿no? Pero es cada vez es más complejo darle validez externa a ese tipo de experimentos, ¿ya? Porque por definición, la investigación cuantitativa no experimental, es decir, la que no usa experimentos, es la que genera estudios donde no hay una manipulación deliberada de las variables independientes o de la relación entre ellas, y lo que se hace es solo observar los fenómenos en su ambiente natural. Usar la observación en el fenómeno de su ambiente natural y luego se analiza, ¿ya? Cuando dice observar los fenómenos en su ambiente natural, claro, es una forma de indicar lo que uno está haciendo, es tomar el dato o la información, digamos, directamente. No generamos un laboratorio ni un contexto particular, ¿cierto? Vamos a la empresa, hacemos la encuesta, una cosa así, ¿no? Vamos a la base de datos y recogemos toda la información que necesitamos, no hacemos una experimentación. Desde este punto de vista, existen dos grandes formas, o dos grandes, una clasificación de dos grandes grupos o tipos de investigación no experimental. Las investigaciones transeccionales y las longitudinales. Las transeccionales, también llamadas de corte transversal o de sección cruzada, ¿no?, cross-section en inglés, son investigaciones que se recopila el dato en un momento único en el tiempo. Es decir, tú aplicas una encuesta y sería solo en un momento del tiempo. Eso es muy utilizado. Eso en general en las tesis de Maget, cuando se generan instrumentos como una encuesta, no hay mucho tiempo para hacer encuestas cada mes. Se hace una encuesta en un momento y se analiza lo que sucede en ese momento. Es una fotografía. Es una fotografía. Por otro lado, tenemos los estudios longitudinales, ¿vale? Son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo. Es como si repitiera la encuesta mensualmente. Tendría, por ejemplo, si fuera un año, tendría 12 observaciones, 12, ¿no es cierto?, para 12 encuestas que yo realizaría durante. Y ahí yo lo que puedo analizar es evolución, ¿no es cierto? Yo puedo inferir cosas del fenómeno y su evolución en el tiempo, sus causas y efectos también, ¿vale? Entonces son los dos grandes grupos que existen de diseños de investigación no experimental cuantitativa, los transeccionales y los longitudinales. Dentro de los transeccionales, a su vez, se van a dividir en distintos tipos. Los primeros son los transeccionales exploratorios. Me imagino que ya ustedes sospechan que están asociados a estudios de alcance exploratorio. Recuerden que los estudios de alcance exploratorio son aquellos estudios en donde uno, luego de hacer una revisión de la literatura, no llega a conformar, ¿no es cierto?, un marco teórico robusto, sólido, porque o son temas muy nuevos, o es un campo de investigación que en realidad está poco estudiado. Los estudios
o los diseños de investigación transeccional exploratorio comienzan, ¿no es cierto?, a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. O sea, analizan algo en particular, ¿ya? Y generalmente, en un momento específico de tiempo, se comienza como algo inicial, una exploración inicial, ¿ya? Y como ahí está dicho, se aplican a problemas de investigación que son muy nuevos o que están poco estudiados, ¿ya? Y generalmente este tipo de estudios transeccionales exploratorios son el preámbulo, son el inicio de una seguidilla de otros diseños, que pueden ser no experimentales o experimentales. Es decir, yo perfectamente podría hacer un estudio no experimental transeccional exploratorio para luego hacer un estudio experimental, ¿vale? Luego vienen los transeccionales descriptivos. Acá lo que se hace es tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo un fenómeno se puede, ¿no es cierto?, analizar desde distintas modalidades, distintas categorías, niveles, o más, variables de una población. Son estudios puramente descriptivos, ¿ya? Y obviamente están relacionados a estudios con alcance descriptivo. Recuerden que ya con estos estudios podríamos acercarnos a contrastar hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de hipótesis eran las que estaban relacionadas a los estudios de alcance descriptivo? ¿Podía ser hipótesis con estudio de alcance descriptivo? Entiendo que había una descriptivo. Esto lo vimos anoche, ¿eh? Debe estar fresquito en la cabeza. ¿Cuáles eran las hipótesis, cuáles los tipos de hipótesis que se podían hacer con estudios de alcance descriptivo? Alcance descriptivo. Lo vimos ayer, vimos ejemplo incluso. ¿No se acuerdan? Yo podía plantear una relación de causalidad a partir de un estudio descriptivo. Eso sería más una hipótesis correlacional. Ya, correlacional o causal. Eso no corresponde a un estudio descriptivo. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis podría yo hacer a partir de un estudio de alcance descriptivo? Lo vimos ayer, ¿no se acuerdan? No lo han estudiado. Recuerden que los estudios descriptivos es tomar una variable y analizarla de distintas dimensiones, ¿no es cierto? Distintas categorías, distintos niveles, pero es una variable. Entonces, ¿qué podría decir a partir de una variable? Pues solo de las de pronóstico. Es decir, por ejemplo, plantea una hipótesis y diga, imagínense, no sé, la inflación, ¿no es cierto? La inflación del próximo mes será de un 2%. Ese tipo de hipótesis uno podría generar con el estudio de alcance descriptivo, ¿vale? Luego tenemos los estudios de diseño transeccional correlacional causal. Acá ya empezamos a meter, ¿no es cierto?, los alcances correlacionales y causales, o explicativos. Y acá ya lo que tenemos, como lo hemos explicado en otras oportunidades, que ya describimos relaciones, ¿ya? Entre categorías, conceptos, variables, pero, ojo, en un momento determinado, porque es transeccional, entonces en un momento determinado, ¿ya? Y ahí pueden ser correlacionales o pueden ser a partir de una relación causa-efecto. Pero profesor, ¿de dónde sacó la relación?
yendo a la pregunta de qué son más. Entonces, ¿de dónde sacó esa relación, profesor? Sobre estudios correlacionales, transaccionales correlacionales causales. Ya, estoy describiendo relaciones, ya sean de correlación o ya sean de causa-efecto. ¿Dónde sacó esa relación? ¿Dónde viene esa relación? ¿Elemento aquí? ¿De la interpretación de los datos? No, ¿El marco teórico? del marco teórico. O sea, tú vas a interpretar los datos en base a un marco teórico. ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Cuál va a ser tu estándar, tu vara para compararlo? ¿Cómo vas a decir que el dato dice tal cosa si no tienes un marco teórico en el cual ayudarte para hacer justamente esa interpretación? El marco teórico. Que ese marco teórico te llevó a formular hipótesis. De la hipótesis, profesor, claro, de la hipótesis, pero la hipótesis a su vez viene de la teoría. Entonces, la fuente primaria es lo que decía Mario, la teoría. Teoría, hipótesis, experimento. O teoría, hipótesis y diseño de investigación. En el caso de los transaccionales correlacionales causales, pueden ser retrospectivos, es decir, una variable, por ejemplo, el gasto en I+D de hace, no sé, del año pasado afecta a la innovación de este año, como retrospectivo. Prospectivo, es decir, el gasto de este año impactará en la innovación del próximo año. Y de causalidades múltiples, ¿no? Que son los fenómenos que vimos ayer, ¿se acuerdan esos diagramas? También pueden ser de esa manera, los transaccionales correlacionales causales. Lo importante para nosotros, desde el punto de vista de los estudios que uno puede hacer, de las tesis que uno podría generar, es que ya con estos diseños, uno podría predecir. Uno podría predecir. Lo que pasa es que con una variable impactaría a otra variable, ¿ya? Un ejemplo muy típico de este tipo de estudios transaccionales, correlacionales causales, son las encuestas de opinión. Son las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión en general están basadas, o son diseños de este tipo. En el momento del tiempo, y de alguna manera va vinculando contextos, conceptos, categorías, variables, ya sea en términos correlacionales, o ya sea en términos de causa-efecto. Respecto a los longitudinales, tenemos los de tendencia, que lo que vemos acá, o trend, ¿no es cierto?, que vemos cómo va cambiando, ya sea un concepto, una variable, una categoría, o las relaciones entre variables, cómo va cambiando a través del tiempo. Dentro de alguna población, yo estudio por ejemplo, yo puedo estudiar el PIB de los países de la OCDE, es decir, como el universo, ¿no es cierto?, en los últimos 10 años. Yo podría, entonces, cómo evoluciona, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. Si yo veo cómo evoluciona el PIB, por ejemplo, de los países, de los 38 países OCDE en los últimos 10 años. Aquí lo importante de los estudios longitudinales de tendencia es que lo que tratan de centrar su atención es en la población, en este caso los 38 países, si ese fuera el planteamiento del problema. Pero la idea de los trends, de los estudios o de los diseños de investigación no experimental, longitudinal, de tendencia, es cómo evoluciona en el tiempo una variable o una relación entre variables dentro de una población. Dentro de una población. La próxima semana vamos a meternos en temas del tamaño muestral, población, diferencia, unidad de análisis, y ahí vamos a ir cerrando un poco ya esta primera parte del preámbulo o del trabajo previo a los datos. Otro diseño dentro de los longitudinales son los de cohorte, ¿ya? Y acá lo que yo hago es examinar los cambios que se van generando o cómo va evolucionando grupos dentro de una población más general. Grupos específicos, subpoblaciones, en el tiempo.
Entonces, esto es muy típico, por ejemplo, lo que hace la encuesta, no sé si conoce la encuesta Casen. ¿Conoce la encuesta Casen? Sí. Sí, en la academia y todas esas ¿Cuál es la cosas. encuesta Casen? ¿Para qué sirve la encuesta Casen? Como el principal objetivo de la encuesta Casen. Se centra en lo socioeconómico, creo, esa encuesta, profe, del gobierno, algo así. Claro, ¿y para qué sirve? Fundamentalmente, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la unidad de análisis de la encuesta Casen? ¿De verdad que no la conocen? Es muy importante. No, sí la he escuchado, todo ese Quiere tipo establecer de como los niveles identifico. socioeconómicos, ¿no? Mm, ¿No? ¿Cuál es la Es unidad de para análisis? Es la caracterizar. situación económica de los hogares. Exactamente. Muy bien, Sergio. Sí. Muy bien, exactamente. La encuesta Casen es la que permite a los gobiernos, eh, mejor dicho a los estados, porque esto es una encuesta que se hace independientemente del gobierno de turno, para poder caracterizar a los hogares. Entonces, la unidad de análisis, lo veremos la próxima semana, qué es la unidad de análisis, pero la unidad de análisis es los hogares. Y lo que hace es ordenarlos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tú puedes medir la pobreza del país a través de la encuesta Casen. De hecho, es la manera, ¿no? Es el instrumento que se utiliza estadístico para poder medir la pobreza. Entonces, lo que tú haces es, por eso es un estudio de cohorte, tú sigues grupos, porque si tú quieres ver cómo evoluciona la pobreza, tú tienes que seguir los mismos grupos, encuestarlo durante 8 o 10 años, anualmente. Entonces, tú vas viendo cómo va, por ejemplo, en este caso, cómo van evolucionando los ingresos monetarios de una familia a lo largo del tiempo, y si están sobre o bajo la línea de la pobreza. ¿Cuáles son las encuestas más importantes respecto a la innovación y al I+D en Chile? ¿Y cuál es el organismo encargado de aplicarla? Ustedes que son estudiantes del magíster. ¿Cuál es la encuesta? La encuesta, en realidad son dos. Pero ¿cuáles son las encuestas más importantes desde el punto de vista de la innovación y de la I+D en Chile? ¿Y quiénes la elaboran? La que aplica el INE, ¿o no? Ya, muy bien. ¿Y El cómo INE, se llaman esas encuestas? encuesta de innovación, creo que se llama, ¿no? Y de I+D, si no me Muy equivoco, bien. Encuesta de innovación empresarial, de empresa. porque es a nivel de empresas, y la encuesta de I+D, que es más general, porque ahí también se incluye a las universidades. De hecho, cuando yo trabajaba en la Facultad Tecnológica, jornada completa, estaba ahí todo el día, me tocó una vez ser en la contraparte o sea, ser encuestado. Y ahí hay una serie de la encuesta de I+D, y ahí hay una serie de preguntas que habíamos que contestar con un formulario bastante grande, digamos, una serie de aspectos relacionados justamente al esfuerzo de I+D, que en este caso sí el departamento donde yo trabajaba, el departamento de tecnología de gestión en la Facultad Tecnológica, respecto al esfuerzo de I+D que hacíamos como centro de investigación, centro universitario. Son ejemplos también, porque se van, entonces, y esa encuesta yo la contestaba todos los años, digamos. Llegaba el formulario de una fecha y tenía que completarla y enviar el formulario, ¿no es cierto?, al INE. Obviamente que el INE el que le aplica todo, pero la institución que está detrás de la encuesta en términos metodológicos, en términos de, además de los resultados, es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es el ministerio que está encargado de las políticas científicas y tecnológicas en Chile. Entonces, en general, ¿no es cierto?, los diseños de longitudinal de cohorte, uno tiene que tener la capacidad de tener la posibilidad de seguir este grupo durante mucho tiempo. Por eso son pocas las tesis que utilizan información primaria, o sea, de primera fuente. Lo veremos la próxima semana, qué es eso de la información primaria y secundaria, la distinción entre ambas. Porque claro, la tesis nos lleva a en muy pocos meses. Entonces, a menos que haga un estudio así como el impacto de una medida dentro de 8 meses, pero eso es muy raro, ¿no? Generalmente los cambios son en el tiempo, no pasan en meses, pasan en años. Pero, de todas maneras, es bueno que ustedes lo sepan porque sí podrían hacer estudios longitudinales de cohorte si es que, por ejemplo, usaran información secundaria. Y ahí no habría ningún problema. Lo más interesante de diseños, es lo que yo utilicé, por ejemplo, para mi tesis doctoral y lo que utilizo generalmente, porque ya se puede hacer este tipo de diseños, es el de panel, o de panel, no sé cómo, de panel, ¿no es cierto? Que uno analiza, ¿no es cierto?, los mismos individuos o grupos
a lo largo del tiempo, y los puedo ir comparando. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar el típico ejemplo de analizar el grupo de países latinoamericanos, los 10 países sudamericanos, y comparar distintas variables de esfuerzo en I+D, gasto en I+D, contratación de personal en I+D, y analizar esas variables en 10 años. Entonces, cuando yo hago después la estadística asociada a la evolución del gasto en I+D y de la contratación de personal en I+D, en los diseños de panel, lo interesante es que las diferencias que se pueden generando en la variable, uno las puede explicar ya sea por que hay diferencias entre los países, hay diferencias estructurales, ¿no es cierto? Chile distinto a Brasil, Brasil distinto a Colombia, como también en el tiempo. La variable va cambiando, va evolucionando en el tiempo. Entonces, como que una suerte de unir un transeccional con un longitudinal. Veo la diferencia entre países en un año, transeccional, del gasto en I+D, o de la contratación de personal en I+D, y veo la diferencia que se da en la variable a lo largo del tiempo, longitudinal. Esa es la gracia de los paneles. Entonces, es una mezcla entre lo transeccional y longitudinal. La única forma de generar un panel es tener, por ejemplo, encuestas que se realizan durante mucho tiempo, para tener un panel, no sé, de 8 o 10 años, que son los años que uno puede ver efectivamente tendencias. ¿Ya? Eso es lo importante. Otra cuestión que también es muy utilizado como diseño y que puede ir acompañando a los diseños anteriores, complementándolo, que son los estudios de casos. Los estudios de casos. Y lo que yo hago con los estudios de casos es analizar, contratar, por ejemplo, una hipótesis o desarrollar alguna teoría, pero solo considerando una unidad, una empresa, por ejemplo. Ya voy a analizar, por ejemplo, el impacto que tiene el gasto en I+D en la productividad, pero solo en la empresa tanto. Solamente tomando un caso. Y ahí contrasto la hipótesis. ¿Cuál es el problema, creen ustedes, de este tipo de estudio de casos? ¿Cuál es el problema cuando hago eso? ¿No hay comparación? No hay comparación. Ya, pero yo podría comparar con estudios de casos en otras empresas. En realidad la palabra comparación no es por ahí no va la desventaja. ¿Cuál sería la gran desventaja de hacer un estudio de caso? La posibilidad de que esa empresa deje de entregar información para los efectos de la investigación. Ya, algo menos operativo, algo más No se pueden, metodológico. no se pueden generalizar los resultados. Muy bien. ¿Quién fue? Yo, Ariel. Yo. Perdón, No que los estaba veo apagado. todos. Ya, bien, Ariel, eso es. No se puede hacer generalizaciones. La próxima semana vamos a ver tamaño muestral y veremos que para hacer generalizaciones tenemos que tener ciertos requisitos estadísticos. Wow. Cuando uno hace un estudio de caso, no tiene la posibilidad de generalizar, ¿no es cierto?, sus resultados a toda la población. Tal vez uno podría hacer ciertas triquiñuelas, ¿no es cierto?, cuando uno habla de una empresa representativa, así como una empresa promedio, pero ni siquiera en esos casos es posible estadísticamente generalizar. Pero si bien esa desventaja es potente, fuerte, ¿cuál es la ventaja entonces? Porque si ustedes, por ejemplo, revisan las tesis de Maget, hay mucho estudio de caso. ¿Por qué entonces los tesistas lo hacen? Los investigadores. ¿Cuál es la gran ventaja de hacer un estudio de caso? En términos metodológicos, no en términos operativos. Que tienes acceso a la muestra, ¿o no? No, pues no, Pues, ¿no? estamos diciendo que cuando se estudia caso, Sí. chao con la muestra. Ese tema vamos a verlo la próxima semana. Chao. Tú dices, voy a trabajar esto. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una hipótesis y la quieren probar en su empresa, en su actual lugar de trabajo. Hablan con su jefatura, tienen la autorización y listo. Ya sabemos que no pueden generalizarlo. No pueden generalizarlo. Pero ¿cuál es la ventaja de hacer un estudio de caso? Llegar a la obtención de los datos.
No, pero en términos metodológicos, no operativos. O sea, obviamente que si uno tiene una empresa es más fácil llegar a la información, está de primera mano. En términos metodológicos, no operativos. ¿Cuál sería la gran ventaja de un estudio de caso? Está ahí, la palabra está ahí en la definición, entre comillas, esto lo saqué del libro, digamos, esta definición. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Por qué se hace un estudio de caso? ¿Qué es lo que podría aportarme un estudio de caso? Considerando lo operativo, obviamente, si tener la fuente ahí de primera mano, tener acceso a los datos, eso justamente tiene que ver con esta ventaja. ¿Cuál sería el término metodológico? ¿Qué es lo que me permite un estudio de caso? Si tengo la posibilidad de entrar a una empresa, hacer, no sé si lo que yo quiera, pero en el fondo, acceso a información, ¿qué me permite eso? ¿Perdón? Tener como control del proceso. Más que control, lo que tú logras es analizar el fenómeno en profundidad. O sea, no tienes excusa. O sea, podrías meterte con todo en un tema. Por eso lo que dice, analizar profundamente una unidad para responder el problema. O sea, puedes exprimir al máximo. Claro, porque es un caso. O sea, como la gran ventaja es que tienes un caso que puedes ir al fenómeno y considerar todas las dimensiones posibles que te plantea, ¿no es cierto?, el marco teórico que tú ya has elaborado. Eso es la gran ventaja que tiene. El nivel de desagregación, el nivel de especificidad, la profundidad que tú puedes alcanzar en un estudio de caso, al analizar un fenómeno cualquiera, es muy grande. Es muy grande. Y obviamente que la evaluación de la investigación va a estar sometida a eso. Si tú haces algo muy superficial, algo muy descriptivo, claro, no. Te perdiste la opción, ¿no es cierto?, la oportunidad de hacer algo potente porque tuviste acceso a un caso en particular que no lo tendrías si, por ejemplo, tú dejaras como una muestra de 200 empresas, ¿no es cierto? O sea, es muy distinto hacer un análisis de 200 empresas, aunque tú imagínense que usted aplica el instrumento. A ver si se va entendiendo. Una encuesta. Es muy distinto aplicar una encuesta a 200 empresas que a una empresa, porque la interpretación que uno hace para las 200 empresas, chuta, ahí ya los resultados van a depender de factores, va a depender del marco conceptual que uno se haya planteado, pero si es una empresa, la interpretación, el resultado es mucho más explicable, porque obviamente estás enfocado en una sola realidad, no tienes que contrastar 200 realidades, por lo tanto el nivel de profundidad, el nivel de interpretación es mucho mayor en el estudio de caso. ¿Vale? Claramente no puedes generalizar, y ahí está la desventaja. Entonces uno tiene que sopesar qué es lo más conveniente, dado el planteamiento del problema, ¿cierto?, que tenemos por delante. Cuando hablamos de planteamiento del problema, recuerden que es básicamente los objetivos planteados y la pregunta de investigación que queremos responder. A eso voy cuando hablo del planteamiento del problema, no se olviden, ¿no? Eso es cuando yo digo que depende del planteamiento del problema. Disculpa, pero en la PPT anterior, cuando tú estudias un caso es por algo, no es un caso de éxito. ¿Cómo defines qué empresa o qué vas a estudiar? Buena pregunta, eso va a depender del planteamiento del problema, porque en el fondo tú puedes tomar, por ejemplo, tú puedes tomar la elección de una determinada empresa porque está a la mano, la empresa a lo mejor donde es aplicable lo que tú estás realizando. Entonces, a lo mejor, desde el punto de vista de la justificación, tú puedes decir, bueno, esta empresa es la elegida porque aquí se va a aplicar lo que estoy haciendo, o se aplica, es pertinente. Hay diversos motivos por los cuales elegir, no existe un recetario acá en ese caso. Pero la respuesta va orientada más bien a que lo que te señale el cumplimiento de tu objetivo, el planteamiento del problema. Tú elegirás aquella empresa que te permita alcanzar tus objetivos. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú estás haciendo una investigación donde estás analizando, no sé, el efecto de la I+D sobre, no sé, el patentamiento. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, claro, tenés que partir con empresas que ojalá patenten mucho para que ese fenómeno esté presente, porque no te sirve una empresa que no patente.
Entonces, claro, hay ciertos criterios que el propio planteamiento te va ayudando a definir cuál sería ese estudio de caso, esa empresa, esa organización. Perdón. Ya, y aquí está entonces la pregunta final. Ya, después de haber hecho un barrido de todos los diseños, recuerden, vamos a hacer un resumen. Tenemos los experimentales y los no experimentales. Sería como la primera gran clasificación. Cuando uno elige los experimentales, uno tiene que velar por la validez interna y por la validez externa. ¿Cuál era la validez interna? A ver si se quedó algo de la clase. El interno era, profe, cuando yo tenía como control sobre la calidad que estoy experimentando. Claro, y ese control lo que me lleva como consecuencia es que mis resultados sean válidos, es decir, sean contrastables, sean comparables con resultados previos, con las teorías, etc. Eso es validez interna. ¿Y qué más tendría que tener? Validez externa. ¿Cuál es la validez externa ahora? Me acuerdo que era como que los resultados se puedan generalizar. Exactamente, eso. Ya, eso sería primera alternativa. Segunda gran alternativa son los diseños experimentales cuantitativos no experimentales, que a su vez se dividen en dos grandes grupos, los transeccionales y los longitudinales. Los transeccionales dijimos que eran los que era la foto en el momento. ¿Se acuerdan? La foto en el momento. Entonces voy a estudiar el gasto y más de todos estos países en el año 2020. Ahí, estudio transeccional. Cross-section o corte transversal, también se llaman así en la literatura. Y dentro de los transeccionales teníamos los descriptivos y teníamos los correlacionales causales. ¿Se acuerdan? Luego teníamos los longitudinales, los de tendencia y los de cohorte. ¿Cierto? Tendencia era población, cohorte, grupos o subpoblaciones. Y después tenemos una síntesis, que era el panel, que era una parte transeccional con una parte longitudinal. Y luego, y los longitudinales también se llaman series de tiempo. No sé si lo han escuchado los que son ingenieros comerciales o industriales, series de tiempo. No sé si también, ¿no? Longitudinales o las series de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando uno estudiaba finanzas, ¿no es cierto? Uno analizaba las acciones en el tiempo, una serie de tiempo del precio de las acciones o el precio de un bono, ¿no es cierto? Cómo fluctuaban las tasas de interés o el tipo de cambio, el valor del dólar en el tiempo. Todos esos son longitudinales, son series de tiempo. Ya también se llama así en la literatura. La unión entre una serie de tiempo y un cross-section, eso es el panel. ¿Vale? El panel. Y además, como un apéndice, como un bonus track, están los estudios de casos, que también sirven y que pueden ser totalmente ¿no es cierto?, pertinentes para las tesis de magia. ¿Cuál usar entonces? Va a depender de las hipótesis. En el fondo, ¿y de qué dependen las hipótesis, muchachos? ¿De qué? Esto es como un poco yendo a la pregunta de Mario hace un rato atrás. Vamos a ir para atrás ahora. ¿Cuál usar? ¿Cuál diseño? Depende de la hipótesis. ¿Y de qué depende la hipótesis? De los alcances, ¿no es cierto? ¿Y el alcance de qué depende? Del marco teórico. Entonces, esto es todo es como una secuencia hacia adelante que también tiene su correlato hacia atrás. Entonces, obviamente, si tengo hipótesis cuantitativas de tipo correlacional causal, tendría que ir hacia una transeccional, correlacional causal o panel, ¿no es cierto?, que pueda ayudarme a resolver. Bien, chicos, eso era la clase de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño break y al regreso voy a hacer la última retroalimentación porque el trabajo se entrega el martes, trabajo número 1. Recuerden que esto no entra, esto entra para el segundo trabajo. Entonces, yo siempre quedo corto de tiempo, entonces para no quedar corto de tiempo voy a dar un break. Son las 8:02 minutos. A las 8:10 estamos de vuelta, para que puedan al menos 10 minutos con cada uno de ustedes, y así
me puedo ir tranquilo este fin de semana sabiendo que los dejé encaminados y ustedes tendrán una buena nota el próximo lunes, ¿vale? Entonces hagamos un break hasta las 8:10, volvemos a las retroalimentaciones del trabajo 1, ¿ya? A los que no han hecho nada todavía, tirón de oreja, ¿eh? Porque ya a esta altura algo tiene que haber escrito. Yo creo que todos tienen algo escrito, pero igual no está de más, ¿no es cierto?, hoy día revisar cómo está. Ya, nos vemos en unos minutitos. Ok.